¿Alguna vez has pensado en lo frágil que puede ser la vida cuando menos lo esperas? En la Ciudad de México, un niño de 7 años caminó solo por las calles al amanecer, con el corazón acelerado y las manos temblando, buscando la única persona que su madre le dijo que podría ayudarlo. Lo que ese millonario descubrió cuando abrió la puerta, esa mañana cambiaría sus vidas para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió después te va a emocionar hasta las lágrimas. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando Renata despertó a Martín con un beso en la frente. El pequeño departamento en la colonia Narvarte olía a café recién hecho y tortillas calientes. Ese aroma que siempre le recordaba que su mamá estaba cerca, que todo estaría bien. Renata trabajaba como empleada doméstica en la mansión del señor Santiago desde hacía 3 años y cada día era igual. Salía temprano, regresaba por la tarde, cenaban juntos y ella le ayudaba con la tarea. Pero había algo que Martín no entendía del todo, algo que su mamá hacía cada 2 semanas y que le parecía extraño. Los sábados por la tarde, cuando no había trabajo en la mansión, Renata lo tomaba de la mano y juntos caminaban desde su casa hasta las puertas de esa enorme propiedad en Polanco. No tocaban el timbre, no entraban, solo caminaban hasta allá y regresaban una y otra vez, como si estuvieran entrenando para algo importante. «Mijo, quiero que te aprendas bien este camino», le decía Renata con esa voz suave pero firme que usaba cuando algo era realmente importante. «Desde nuestra casa, bajas por Avenida Cuauhtémoc, sigues derecho hasta Reforma y luego tomas el camión que dice Polanco. Te bajas en la tercera parada y caminas 2 cuadras hacia la izquierda. ¿Lo recuerdas, verdad?» Martín asentía cada vez, aunque no entendía por qué necesitaba saberlo. Su mamá siempre estaba con él, siempre regresaba. ¿Por qué tendría que ir solo a la mansión del señor Santiago? Pero Renata insistía, le hacía repetir las indicaciones, le mostraba puntos de referencia. La tienda de la esquina con el toldo verde, la panadería que olía a pan dulce, el parque con los columpios oxidados. Martín lo memorizaba todo sin cuestionar, porque confiaba en su mamá más que en nadie en el mundo. La verdad es que Santiago siempre había sido más que un patrón para Renata. Era un hombre de 28 años, alto, de mirada amable y sonrisa fácil, que trataba a todos con respeto sin importar su posición. Desde el primer día, cuando Renata llegó nerviosa a solicitar el empleo, él la recibió personalmente, le ofreció agua de Jamaica y conversó con ella como si fueran viejos conocidos. Con el tiempo, Santiago empezó a notar las pequeñas cosas, como Renata llegaba siempre 15 minutos antes, cómo dejaba todo impecable sin que nadie se lo pidiera, cómo hablaba de Martín con ese brillo especial en los ojos. Y Martín, cuando lo conoció en una tarde que Renata tuvo que llevarlo porque no había con quién dejarlo, se enamoró inmediatamente de ese señor que se arrodilló a su altura, le preguntó su nombre y le regaló un carrito de juguete que tenía guardado de su propia infancia. «Renata, he estado pensando», le dijo Santiago una tarde mientras ella terminaba de organizar la biblioteca. «Esta casa es enorme, tengo cuartos vacíos que nadie usa. ¿Por qué no te vienes a vivir aquí con Martín? Podrían tener su propio espacio, él estaría más cerca de mejores escuelas, y tú no tendrías que hacer ese viaje todos los días». Renata sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. No era la primera vez que Santiago le hacía esa oferta, y cada vez era más difícil decir que no. Pero había algo que no podía contarle, algo que guardaba en lo más profundo de su alma y que la aterrorizaba revelar. Así que bajó la mirada, sonrió con esa sonrisa triste que Santiago ya conocía bien y respondió lo mismo de siempre. «Señor Santiago, es usted muy amable, pero no quisiera abusar de su generosidad. Martín y yo estamos bien donde estamos. Es nuestro hogar». Santiago no insistió. Nunca lo hacía, aunque en sus ojos se veía esa mezcla de preocupación y algo más que Renata no se atrevía a descifrar. Esa noche, cuando regresó al departamento, abrazó a Martín más fuerte que de costumbre y le susurró al oído las palabras que había repetido tantas veces. «Mi amor, si algún día yo no regreso a casa, si pasa la noche y yo no llego por la mañana, quiero que hagas algo por mí.
Quiero que vayas solito a la mansión del señor Santiago y le digas que necesitas ayuda. ¿Me prometes que lo harás? Martín asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda pequeña. Te lo prometo, mami, pero tú siempre vas a regresar, ¿verdad? Renata lo besó en la frente, ocultando las lágrimas que amenazaban con salir, y mintió por primera vez en su vida. Siempre, mijo, siempre voy a regresar. Pero el destino tenía otros planes, y esa promesa estaba a punto de ponerse a prueba. Martín despertó en medio de la oscuridad, con esa sensación extraña en el estómago que le decía que algo no estaba bien. Miró hacia la puerta de su cuarto esperando ver la luz del pasillo encendida, esperando escuchar los pasos suaves de su mamá preparando el desayuno o arreglándose para ir al trabajo. Pero solo había silencio, un silencio tan profundo que le dolía en los oídos. Se levantó de la cama, caminó descalzo hasta el cuarto de Renata y abrió la puerta despacio, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La cama estaba perfectamente tendida, exactamente como su mamá la había dejado el día anterior. Nadie había dormido allí. Martín sintió que las piernas le temblaban, pero se dijo a sí mismo que tal vez ella había llegado muy tarde y se había quedado dormida en el sofá. Corrió a la sala, luego a la cocina, luego al baño. Nada. Su mamá no estaba en casa. «Mami», llamó con voz temblorosa aunque sabía que no habría respuesta. «Mami, ¿dónde estás?» Se sentó en el sofá donde tantas noches habían visto caricaturas juntos, abrazando el cojín que aún olía al perfume barato que su mamá usaba los domingos. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar con el ruido de los camiones, los vendedores ambulantes y las bocinas de los coches. Las horas pasaron como si fueran días enteros. Martín no comió nada, no encendió la televisión, solo se quedó ahí sentado, esperando escuchar la llave en la cerradura, los pasos conocidos, la voz que le diría que todo había sido una confusión tonta. Cada vez que escuchaba pisadas en el pasillo del edificio, corría a la puerta con la esperanza de que fuera ella. Pero nunca era ella. Cuando el sol se puso y la oscuridad volvió a llenar el departamento, Martín supo con certeza absoluta que su mamá no iba a llegar esa noche. Se acurrucó en el sofá tratando de no llorar, recordando las palabras que ella le había repetido tantas veces. «Si algún día yo no regreso a casa, procura al señor Santiago». Al principio, esas palabras le habían parecido parte de un juego, algo que nunca pasaría de verdad. Pero ahora en la soledad de ese departamento vacío, cobraban un significado aterrador. Su mamá le había estado preparando para este momento sin que él lo supiera. Todos esos sábados caminando hasta la mansión no habían sido paseos sin sentido, habían sido lecciones de supervivencia. Renata sabía que algo podía pasar, que la vida era frágil, que ella podía no regresar, y le había dado a su hijo las herramientas para que no estuviera perdido si ese día llegaba. Martín cerró los ojos, apretó fuerte el cojín contra su pecho y murmuró en la oscuridad: «Te prometo que voy a ir, mami. Voy a hacer lo que me dijiste». La noche fue la más larga de su vida. Cada ruido lo sobresaltaba. Cada coche que pasaba por la calle le hacía pensar que tal vez era un taxi trayendo a su mamá de regreso. Pero el amanecer llegó sin que la puerta se abriera, sin que esa voz dulce lo despertara con besos en la frente. Martín se levantó del sofá con el cuerpo adolorido, se lavó la cara en el baño y se puso la ropa que estaba menos arrugada. Unos jeans que su mamá le había comprado en el tianguis, una playera roja que era su favorita y los tenis que ya le quedaban un poco chicos. Se miró en el espejo y trató de verse valiente, aunque por dentro estaba aterrado. Tenía 7 años, nunca había salido solo de casa, y ahora tendría que cruzar media ciudad para llegar a una mansión en Polanco. Pero su mamá le había enseñado el camino, le había hecho memorizarlo, y él no iba a fallarle. Salió del departamento con las llaves en el bolsillo y 5 monedas que encontró en el cajón de la cocina, apenas suficiente para el camión. Las calles de la colonia Narvarte estaban llenas de gente yendo al trabajo, vendedores acomodando sus puestos, señoras cargando bolsas del mercado.
Nadie notó al niño pequeño que caminaba solo, con pasos temblorosos pero decididos. Martín recordó las indicaciones: bajar por Avenida Cuauhtémoc, seguir derecho hasta Reforma. Sus piernas cortas tenían que dar el doble de pasos que los adultos y pronto sintió que le dolían las rodillas, pero no se detuvo. Pasó frente a la tienda de la esquina con el toldo verde, frente a la panadería que olía a pan dulce, frente al parque con los columpios oxidados. Cada punto de referencia era una señal de que iba por el camino correcto, de que su mamá lo había preparado bien. Cuando llegó a la parada del camión, esperó con el corazón acelerado, apretando las monedas en su mano sudorosa. El viaje más importante de su vida apenas comenzaba, y al final de ese camino esperaba la única persona que podría ayudarlo a encontrar a su mamá. El viaje en camión le pareció eterno a Martín. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada parada para subir pasajeros lo desesperaba un poco más. Se sentó junto a la ventana, aferrándose a su mochila vacía, observando cómo la ciudad cambiaba a medida que se alejaban de su colonia. Los edificios se volvían más altos, las calles más limpias, los coches más elegantes. Cuando el conductor anunció la parada de Polanco, Martín bajó con las piernas temblorosas, casi tropezando en el último escalón. Había llegado a la zona donde vivía el señor Santiago, pero ahora venía la parte más difícil: las 2 cuadras hacia la izquierda, como su mamá le había enseñado. Caminó despacio, tratando de recordar cada detalle, cada indicación. A su alrededor, la gente elegante pasaba apurada. Nadie prestaba atención al niño pequeño que arrastraba los pies por la banqueta. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron solo 10 minutos, vio las rejas altas de la mansión. Martín se quedó parado frente a la puerta, con el dedo suspendido sobre el timbre, sin atreverse a presionarlo. ¿Y si el señor Santiago no estaba en casa? ¿Y si se molestaba porque un niño lo interrumpía tan temprano? ¿Y si no le creía? Las dudas lo paralizaban, pero entonces recordó la voz de su mamá diciéndole: «Él tiene un buen corazón, mijo. Él te va a ayudar». Respiró profundo y apretó el botón. El sonido del timbre resonó dentro de la propiedad como un eco de esperanza. Pasaron 30 segundos que se sintieron como 30 minutos. Martín estaba a punto de tocar otra vez cuando escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió y ahí estaba Santiago, todavía en pijama, con el cabello revuelto y expresión de sorpresa. Sus ojos cafés, siempre tan amables, se abrieron con asombro al ver al hijo de Renata parado ahí, solo, con la cara manchada de lágrimas secas y los labios temblando. «¿Martín?», preguntó Santiago, agachándose inmediatamente a su altura, colocando las manos en los hombros pequeños del niño. «Hijo, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu mamá?». Martín trató de hablar, pero las palabras se atoraban en su garganta. Había aguantado todo el camino, había sido valiente durante la noche entera, pero ahora, frente a la única persona que podía ayudarlo, sus defensas se derrumbaron. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, su labio inferior temblaba y sus manos se aferraban a la camisa del pijama de Santiago como si fuera su único salvavidas en medio del océano. «Señor Santiago», murmuró finalmente con voz rota, mi mamá no volvió a casa anoche. Se fue ayer por la mañana al trabajo y nunca regresó. La esperé toda la noche esperé, pero ella no llegó. Y me dijo que si algo pasaba, viniera a buscarlo a usted». Santiago sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Renata no había llegado al trabajo el día anterior y él había asumido que tal vez estaba enferma, que había decidido quedarse en casa cuidándose. Nunca imaginó que no había regresado con su hijo, que Martín había pasado la noche solo esperándola. La angustia le apretó el pecho con una fuerza brutal mientras abrazaba al niño contra él, sintiendo los sollozos sacudir ese cuerpecito pequeño. «Tranquilo, mijo, tranquilo», susurró tratando de mantener la calma aunque por dentro estaba aterrado. «Vamos a encontrarla, te lo prometo. Ahora entra a la casa, vamos a buscarte algo de comer y luego salimos a buscar a tu mamá. ¿Está bien? No te voy a dejar solo».
Martín asintió entre lágrimas, aferrándose a esa promesa como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Santiago lo llevó adentro. Le preparó unos chilaquiles, aunque el niño apenas pudo comer 2 bocados, y luego tomó su teléfono con manos temblorosas. Durante las siguientes 4 horas, Santiago llamó a cada hospital de la Ciudad de México, describió a Renata una y otra vez, preguntó por accidentes, por mujeres no identificadas, por cualquier pista que lo llevara hasta ella. Martín estaba sentado en el sofá de la sala, viendo cómo ese hombre que su mamá admiraba tanto se movía de un lado a otro, hablando por teléfono con voz cada vez más desesperada. Santiago contactó a la policía, pero le dijeron que tenían que pasar 48 horas para reportar a alguien como desaparecido. 48 horas, 2 días completos cuando cada minuto sin saber de Renata era una agonía. Entonces, en la 5ª llamada al Hospital General, una enfermera mencionó algo que hizo que Santiago se quedara paralizado. Sí, ingresó ayer por la tarde una mujer atropellada, aproximadamente de 28 años. No traía identificación, no traía nada. Está en cuidados intensivos. Santiago sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Voy para allá ahora mismo», dijo con voz ahogada, colgando el teléfono. Miró a Martín y supo que tendría que ser fuerte, aunque por dentro se estaba desmoronando. Santiago tomó las llaves del coche, con manos que no dejaban de temblar, y le extendió la mano a Martín. «Vamos, mijo. Creo que encontré a tu mamá». El niño se levantó de inmediato, con los ojos brillando entre esperanza y terror, preguntándose qué significaba ese tono en la voz del señor Santiago. Ese tono que intentaba sonar tranquilo, pero que escondía algo terrible. El trayecto hasta el Hospital General fue tenso, silencioso, solo interrumpido por el ruido del tráfico y alguna que otra bocina impaciente. Santiago manejaba más rápido de lo normal, cambiando de carril, apretando el volante hasta que los nudillos se le ponían blancos. Martín iba en el asiento del copiloto, demasiado pequeño para ir ahí realmente, pero Santiago no quería dejarlo solo ni por un segundo. Cuando llegaron, el hospital olía a desinfectante y a esa mezcla extraña de enfermedad y esperanza que caracteriza a esos lugares. Santiago llevaba a Martín de la mano, apretándola con suavidad, transmitiéndole la fuerza que el niño necesitaba. «Vengo por la mujer que ingresó ayer por la tarde, la del accidente sin identificar», le dijo Santiago a la enfermera de recepción, tratando de mantener la voz firme. «Creo que es mi...». Se detuvo, sin saber exactamente cómo definir a Renata. «Creo que es alguien muy importante para mí». La enfermera revisó algunos papeles y asintió con expresión seria. «Está en el 3er piso, cuidados intensivos, pero solo puede pasar un familiar a la vez, y solo por 10 minutos». Santiago miró a Martín, ese niño que lo observaba con ojos enormes llenos de lágrimas contenidas, y tomó una decisión. «Es mi hijo», mintió sin dudarlo. «Tiene que verla». La enfermera vaciló, pero algo en la mirada desesperada de Santiago la convenció. Los dejó pasar a ambos. El pasillo del 3er piso era largo y blanco, con ese silencio pesado que solo existe en las áreas de cuidados intensivos. Cada paso resonaba contra el piso de linóleo, cada respiración parecía demasiado fuerte en ese ambiente. Cuando llegaron a la habitación, Santiago se asomó primero por la ventanilla de la puerta, y ahí estaba ella, Renata, su Renata, tendida en una cama de hospital, conectada a un respirador que hacía ese sonido rítmico y artificial, rodeada de monitores que mostraban líneas y números que Santiago no sabía interpretar. Tenía vendas en la cabeza, moretones en los brazos visibles, y estaba tan pálida que parecía una fotografía descolorida de sí misma. Santiago sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. El mundo se volvió borroso por un momento. Su respiración se aceleró y tuvo que cerrar los ojos para no dejarse vencer por la desesperación. Esto no podía estar pasando. Renata, que siempre era tan llena de vida, tan fuerte a pesar de todo, ahora estaba ahí, entre la vida y la muerte, sin saber si iba a despertar. ¿Es ella?, preguntó Martín con voz diminuta, tratando de asomarse. Santiago lo detuvo con suavidad,
arrodillándose frente a él. «Sí, mijo, es tu mamá», dijo Santiago y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para que la voz no se le quebrara. «Está muy malita, pero los doctores están haciendo todo lo posible para que se mejore. ¿Entiendes?». Martín asintió, aunque por la manera en que temblaba, Santiago supo que el niño entendía más de lo que debería a su edad. «¿Puedo verla?», susurró. Santiago lo levantó en brazos y empujó la puerta con cuidado. Entraron a la habitación donde el sonido del respirador dominaba todo. Martín extendió la mano pequeña hacia su mamá, pero se detuvo antes de tocarla, como si tuviera miedo de romperla. «Mami», murmuró. «Mami, soy yo, Martín. Vine con el señor Santiago como me dijiste. Por favor, despierta». La voz del niño se quebró en la última palabra y empezó a llorar de nuevo, esos sollozos desgarradores que rompen el alma de cualquiera que los escuche. Santiago lo abrazó contra su pecho, sintiendo sus propias lágrimas caer silenciosamente. Un doctor entró poco después, un hombre mayor con lentes y expresión cansada. Le explicó a Santiago con términos médicos que él apenas comprendía. Traumatismo craneal severo, fracturas múltiples, hemorragia interna que habían logrado controlar. Renata había sido atropellada cerca de Insurgentes cuando cruzaba la calle. El conductor se había dado a la fuga y nadie había podido identificarla porque no llevaba su bolsa. Había estado en cirugía durante horas y ahora su cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse. No había garantías, no había promesas, solo tiempo y esperanza. Santiago escuchó todo con Martín todavía en brazos, sintiendo cómo el peso de esas palabras caía sobre sus hombros como rocas. Cuando el doctor se fue, se sentó en la única silla de la habitación, con Martín en su regazo, y le habló con la voz más firme que pudo reunir. «Escúchame bien, Martín. Tu mamá es fuerte, la mujer más fuerte que conozco. Va a salir de esto. Y mientras tanto yo voy a cuidar de ti como ella querría. Vamos a venir todos los días a visitarla, y cuando despierte, los tres vamos a estar juntos. Te lo prometo, mijo. Te lo prometo con todo mi corazón, aunque el destino me estuviera desafiando a cumplir esa promesa». Esa promesa se convirtió en la razón de ser de Santiago durante los días siguientes, en el eje sobre el cual giraba cada decisión que tomaba, cada minuto que respiraba. Cuando salieron del hospital esa tarde, con los ojos hinchados y el corazón destrozado, Santiago supo que su vida había cambiado para siempre, que ya no podía ser el mismo hombre que había sido hasta ese momento. Llevó a Martín de regreso al pequeño departamento en la colonia Narvarte para recoger ropa y algunas cosas personales del niño. Y mientras veía ese espacio tan humilde pero lleno de amor, sintió una mezcla de admiración y tristeza por Renata. Ella había criado a su hijo ahí, con tan poco, y aún así había logrado que ese lugar fuera un hogar. Santiago metió en una maleta la ropa de Martín, sus juguetes favoritos, la cobija que usaba desde bebé, y encontró en el buró de Renata una fotografía de los dos sonriendo frente a la fuente de Chapultepec. La guardó con cuidado en su bolsillo, prometiéndose que algún día se la entregaría personalmente cuando ella despertara. De regreso a la mansión, instaló a Martín en el cuarto de visitas más acogedor, el que tenía ventanas grandes con vista al jardín, y esa noche, cuando el niño finalmente se quedó dormido después de llorar durante horas, Santiago se sentó en la sala oscura y permitió que sus propias lágrimas cayeran sin control por primera vez en años. Los días se convirtieron en una rutina que ambos necesitaban desesperadamente para mantenerse cuerdos, para no ahogarse en la incertidumbre que los rodeaba como una niebla espesa. Santiago despertaba a Martín cada mañana con la misma ternura que imaginaba Renata lo hacía. Le preparaba el desayuno intentando recordar lo que el niño le había dicho que le gustaba comer, y juntos se vestían para ir al hospital. No importaba si llovía, si había tráfico imposible, si Santiago tenía reuniones importantes de negocios que cancelar, cada día, sin falta, iban a ver a Renata. Se sentaban junto a su cama, le hablaban, le contaban sobre su día. Martín le mostraba los dibujos que hacía en casa, tratando de animarla aunque ella no pudiera verlos.
Santiago había contratado a los mejores especialistas de la ciudad, había exigido que le hicieran todos los estudios posibles, había puesto su fortuna entera al servicio de la recuperación de Renata, sin pensarlo 2 veces. Los doctores le explicaban cada pequeño avance con términos técnicos que él aprendió a descifrar. La inflamación cerebral había disminuido, las fracturas estaban sanando, los signos vitales se estabilizaban poco a poco. Pero lo que Santiago realmente esperaba, lo que lo mantenía despierto por las noches, era ver esos ojos castaños abrirse de nuevo, escuchar esa voz suave pronunciar su nombre una vez más. Pasaron 3 semanas antes de que sucediera el milagro que ambos habían estado rogando ver. Era un martes por la tarde, el cielo afuera estaba gris y amenazaba con lluvia, cuando Santiago y Martín entraron como siempre a la habitación del hospital con flores frescas y la esperanza renovada que traían cada día. Santiago estaba contándole a Renata sobre cómo Martín había aprendido a hacer quesadillas esa mañana, riendo suavemente al recordar cómo el niño había llenado la cocina de harina, cuando notó algo diferente en los monitores, un cambio sutil en el ritmo que conocía de memoria. Se acercó a la cama, tomó la mano de Renata entre las suyas y entonces lo vio. Un ligero movimiento en los párpados, un temblor apenas perceptible en los dedos. «Renata», susurró con el corazón acelerándose. «Renata, ¿puedes oírme?» Los párpados de ella se movieron de nuevo, esta vez con más intención, como si estuviera luchando contra un peso invisible que los mantenía cerrados. Martín se levantó de un salto de su silla, corriendo al otro lado de la cama, tomando la otra mano de su mamá. «Mami, soy yo, Martín, por favor despierta». Y entonces, después de 21 días de oscuridad y silencio, Renata abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz brillante de la habitación, desorientada, confundida, pero viva y consciente. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu día. El proceso de recuperación fue lento y doloroso, lleno de pequeñas victorias que celebraban como si fueran enormes triunfos. Primero fueron solo palabras sueltas, susurros roncos que apenas se escuchaban. «Martín, mi niño, gracias». Luego vinieron las sesiones de fisioterapia, donde Renata tenía que reaprender movimientos básicos que su cuerpo había olvidado durante el coma, cada pequeño progreso arrancándole lágrimas de frustración y determinación. Santiago estaba ahí para cada terapia, sosteniendo su mano cuando el dolor se volvía insoportable, animándola cuando quería rendirse, recordándole que tenía un hijo esperándola en casa, que tenía una vida entera por delante. Renata, a pesar del trauma físico, nunca perdió esa dulzura que la caracterizaba, esa manera de agradecer cada pequeño gesto con una sonrisa débil pero genuina. Una tarde, mientras Santiago le ayudaba a caminar unos pasos apoyada en él, ella lo miró con ojos llenos de lágrimas y le dijo con voz temblorosa: «Nunca voy a poder pagarte todo lo que has hecho por nosotros, Santiago. Cuidaste de mi hijo cuando yo no pude, me salvaste la vida, nos diste un hogar. No sé cómo alguien puede ser tan bueno». Santiago sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Esas palabras que revelaban tanto de su carácter humilde, de su incapacidad de ver su propio valor, de entender que ella y Martín habían traído más luz a su vida de la que él jamás había traído a la de ellos. Los meses pasaron y la mansión se llenó de una calidez que nunca había tenido antes, como si la presencia de Martín y el pensamiento constante en Renata hubieran transformado esos espacios fríos y elegantes en un verdadero hogar. Santiago descubrió que le encantaba ser algo parecido a un padre para Martín, que las mañanas caóticas tratando de peinar el cabello rebelde del niño o las tardes ayudándolo con la tarea le daban más satisfacción que cualquier negocio millonario que hubiera cerrado. El pequeño había empezado a llamarlo tío Santiago, y cada vez que lo hacía, algo se derretía dentro del pecho del millonario, algo que había estado congelado durante años sin que él lo supiera. Las visitas al hospital se convirtieron en el momento más esperado del día, no solo por la obligación de estar ahí, sino porque Santiago se descubrió ansiando ver a Renata, escuchar su voz,
compartir con ella las anécdotas del día. Había algo en la manera en que ella sonreía cuando él entraba a la habitación, algo en cómo sus ojos se iluminaban al verlo, que le hacía sentir cosas que no había sentido en mucho tiempo, tal vez nunca. Una tarde, mientras Martín dibujaba en una esquina y ellos conversaban en voz baja, Renata le contó historias de su infancia, de cómo había tenido que dejar la escuela para trabajar y ayudar a su familia, de cómo había quedado embarazada tan joven y el padre de Martín la había abandonado sin mirar atrás. Santiago escuchaba cada palabra con atención reverente, admirando la fortaleza de esa mujer que había enfrentado tanto y aún conservaba la capacidad de sonreír, de amar, de ser gentil con el mundo que tantas veces había sido cruel con ella. Y fue en ese momento, escuchándola hablar con esa voz suave que se hacía más fuerte cada día, cuando Santiago supo que algo había cambiado en su corazón, algo profundo y permanente que ya no podría ignorar. Santiago llegó al hospital un viernes por la tarde con un ramo de margaritas blancas, las flores favoritas de Renata, según le había confesado Martín una mañana mientras desayunaban. El niño se había quedado en casa con Marta, la nueva ama de llaves que Santiago había contratado para que lo ayudara a cuidar de Martín, porque tenía un proyecto de ciencias que terminar para el lunes. Por primera vez en meses, Santiago y Renata estarían solos, sin la alegre presencia del pequeño llenando el espacio entre ellos, y ambos sintieron una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación ante esa situación. Cuando Santiago entró a la habitación, Renata ya estaba sentada en la silla junto a la ventana, no en la cama como solía estar, y llevaba puesto uno de los vestidos sencillos que Santiago le había comprado para cuando pudiera cambiarse de la horrible bata del hospital. Se veía hermosa, pensó él, con el cabello castaño recién lavado cayendo sobre sus hombros, las mejillas con un toque de color que no tenían desde el accidente, y esos ojos que parecían guardar secretos que estaban a punto de salir a la luz. «Hola», dijo ella suavemente, aceptando las flores con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. «Gracias, Santiago. Siempre tan atento. No tenías que traer nada». Él se sentó en la cama del hospital, que ahora servía más como un sofá que como cama de enfermo, y la observó en silencio durante un momento, notando los cambios sutiles que el tiempo y la recuperación habían traído. Como sus manos ya no temblaban tanto, como su respiración era profunda y regular, como la vida había regresado a cada rincón de su ser. «Renata, hay algo que quiero preguntarte desde hace tiempo», comenzó Santiago jugando nerviosamente con las llaves de su coche que había sacado del bolsillo. «Nunca entendí por qué rechazabas mis ofertas de mudarte a la mansión cuando trabajabas para mí. Tenías que viajar tanto cada día. Martín estaba solo en las tardes hasta que regresabas, y yo tenía todo ese espacio vacío. ¿Por qué siempre decías que no? Sabía que no era por orgullo. Te conocía lo suficiente para saber que no era eso». «¿Entonces qué era?» Renata sintió que el corazón se le aceleraba peligrosamente, que las palabras que había guardado durante tanto tiempo pugnaban por salir, que ya no podía seguir escondiéndose detrás de excusas y medias verdades. El accidente, la cercanía de la muerte, todo lo que Santiago había hecho por ella y por su hijo, le había enseñado que la vida era demasiado corta y frágil para desperdiciarla en silencios y miedos. Tomó aire profundamente, dejó las margaritas sobre la mesita auxiliar y se giró para mirarlo directamente a los ojos, esos ojos cafés que habían poblado sus sueños durante años sin que él lo supiera. «Tenía miedo», confesó con voz apenas audible. «Tenía miedo de estar tan cerca de ti, de verte todos los días en tu propia casa, de no poder esconder lo que siento». Santiago frunció el ceño, confundido, inclinándose hacia adelante en la cama. «¿Esconder qué, Renata? No entiendo». Ella cerró los ojos por un momento, reuniendo el coraje que necesitaba para decir en voz alta lo que había callado durante tanto tiempo. «Santiago, esto no es fácil para mí, pero después de todo lo que ha pasado, después de ver cómo cuidaste de mi hijo como si fuera tuyo, cómo has estado aquí cada día sin fallar ni una sola vez,
siento que te debo la verdad. Las palabras salían entrecortadas, cargadas de emoción. Nosotros nos conocimos antes, hace mucho tiempo. Fuimos a la misma secundaria en Coyoacán, aunque supongo que no te acuerdas de mí porque yo era solo una chica más del montón, callada y tímida. Pero tú eras diferente. Eras el chico que se sentaba en la última fila, que leía libros durante el recreo en lugar de jugar fútbol con los demás, que se ponía rojo cuando alguien le hablaba. Y yo, se detuvo, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Yo me enamoré de ti desde el primer día que compartiste tu torta conmigo, porque había olvidado mi lonchera en casa. Santiago se quedó completamente inmóvil, sintiendo cómo las palabras de Renata reconfiguraban todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su pasado, sobre ella. Secundaria, Coyoacán, una chica tímida. Recuerdos que había archivado en algún rincón olvidado de su mente comenzaron a despertar lentamente, borrosos al principio, pero ganando claridad con cada segundo que pasaba. Ese fue el año antes de que mi familia se mudara a Monterrey, murmuró Santiago más para sí mismo que para ella. El año en que mi papá consiguió ese trabajo nuevo y tuvimos que irnos de la ciudad. Yo tenía 13 años. Exacto, confirmó Renata, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Te fuiste en octubre y yo me quedé con el corazón roto, aunque nunca te lo dije, aunque probablemente ni siquiera sabías mi nombre. Pasaron los años, la vida siguió su curso, cometí errores, tuve a Martín, luché por sobrevivir. Y entonces, hace 3 años, cuando fui a solicitar el trabajo de empleada doméstica a tu casa, casi me desmayo cuando abriste la puerta. Eras tú. El chico de la secundaria había crecido, se había convertido en este hombre exitoso y elegante, pero seguías teniendo esa misma mirada amable, esa misma timidez escondida detrás de la seguridad. Me reconociste en lo absoluto, claro, porque yo había cambiado mucho y porque nunca fuimos realmente amigos, pero yo te reconocí de inmediato, y cada día que trabajaba en tu casa, cada conversación que teníamos, cada vez que eras gentil conmigo o con Martín, me enamoraba un poco más de ti. Por eso no podía aceptar mudarme a la mansión, porque sabía que si vivía bajo tu mismo techo, si te veía todas las mañanas y todas las noches, ya no podría controlar mis sentimientos. Y tú eras mi jefe, yo era tu empleada, teníamos vidas completamente diferentes. No tenía derecho a sentir lo que sentía. Santiago estaba procesando cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban en su lugar, revelando una imagen que nunca había imaginado que existía. Renata, comenzó, pero ella lo interrumpió levantando una mano temblorosa, necesitando terminar antes de perder el valor por completo. Déjame terminar, por favor, suplicó. Cuando tuve el accidente, cuando desperté y vi que habías cuidado de Martín, que lo habías acogido en tu casa sin dudarlo, que habías estado sentado junto a mi cama durante semanas esperando a que despertara, supe que no podía seguir mintiéndote. Supe que merecías saber la verdad, aunque eso signifique que las cosas entre nosotros cambien, aunque signifique que ya no puedas verme de la misma manera. Te amo, Santiago. Te he amado desde que tenía 12 años y tú me sonreíste tímidamente en ese patio de la secundaria. Y sé que esto probablemente te incomoda, que yo no soy el tipo de mujer con quien alguien como tú estaría, pero necesitabas saber por qué siempre decía que no, por qué tenía tanto miedo de acercarme demasiado. El silencio que siguió a su confesión fue tan profundo que Renata pudo escuchar el latido acelerado de su propio corazón, el zumbido distante de los aparatos médicos en el pasillo, el sonido de su mundo desmoronándose o reconstruyéndose. No estaba segura de cuál de los dos. Santiago tenía la mirada perdida, procesando, recordando, sintiendo. Y entonces, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Una sonrisa llena de asombro, de ternura, de algo que se parecía peligrosamente a la felicidad, mientras los recuerdos de aquella chica de secundaria finalmente encontraban un rostro en su memoria. Santiago se levantó de la cama del hospital y caminó hasta la ventana, dándole la espalda a Renata por un momento,
mientras su mente viajaba 15 años atrás en el tiempo, buscando entre recuerdos borrosos y olvidados. La secundaria en Coyoacán, los pasillos ruidosos, su timidez paralizante que lo hacía esconderse con libros durante los recreos, y entonces, como un relámpago de claridad absoluta, la imagen apareció en su mente. Una chica de cabello castaño recogido en una cola de caballo, con ojos enormes y una sonrisa dulce, que se sentaba 3 filas adelante en la clase de matemáticas. La chica que una vez le había prestado un lápiz cuando el suyo se rompió durante un examen. La chica que compartía su lunch con él los viernes, cuando su mamá le mandaba tacos de frijoles extras. La chica que le había regalado un dibujo el último día antes de que él se mudara. Un dibujo que él había guardado en su mochila y que probablemente se había perdido en alguna de las muchas mudanzas posteriores. Renata Jiménez, susurró Santiago, girándose lentamente para mirarla con ojos llenos de reconocimiento. Tú eras Renata Jiménez, la chica que se sentaba cerca de la ventana y que siempre dibujaba flores en las esquinas de sus cuadernos. Dios mío, ¿cómo no me di cuenta antes? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Renata ahora, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio mezcladas con alegría, porque él se acordaba, porque después de todos esos años, después de todas las cosas que habían cambiado en sus vidas, él finalmente la recordaba. Sí, respondió con voz entrecortada. Soy yo. Siempre fui yo. Santiago cruzó la habitación en 3 zancadas largas y se arrodilló frente a su silla, tomando las manos de Renata entre las suyas, mirándola como si la estuviera viendo por primera vez, aunque en realidad la estaba viendo con claridad por primera vez en 15 años. Renata, yo también tengo una confesión que hacerte, dijo con voz temblorosa, cargada de emoción. Aquel año en la secundaria fue el peor de mi vida. Mi papá había perdido su trabajo anterior y estábamos pasando por una crisis familiar terrible. Mis padres discutían todo el tiempo. Yo no tenía amigos porque era demasiado tímido para hablar con alguien y me sentía completamente invisible en ese mundo, excepto contigo. Tú eras la única persona que me veía, que me trataba con amabilidad sin esperar nada a cambio. Yo vivía para los viernes cuando compartías tu comida conmigo, para las clases de matemáticas donde podía verte concentrada en tus ejercicios, para esos pequeños momentos en que nuestras miradas se cruzaban y tú me sonreías. Y cuando mi familia anunció que nos mudaríamos a Monterrey, lloré en mi cuarto durante horas, no por dejar la ciudad, sino por dejarte a ti. No lo sabía, murmuró Renata, apretando las manos de Santiago con fuerza. Nunca lo supe. Pensé que yo era solo una más entre tantos, que ni siquiera notabas que existía. Santiago negó con la cabeza, una sonrisa triste dibujándose en sus labios mientras los recuerdos seguían fluyendo, llenando los espacios vacíos que había en su memoria. Te notaba todo el tiempo, pero era un cobarde, demasiado asustado para decirte lo que sentía, demasiado inseguro para creer que alguien como tú podría fijarse en alguien como yo. Me fui a Monterrey con el corazón roto, aunque a los 13 años no sabía exactamente qué era ese dolor que sentía en el pecho cada vez que pensaba en ti. Los años pasaron, me enfoqué en los estudios, luego en la universidad, después en construir mi empresa. Me convertí en alguien completamente diferente al chico tímido que fui, o al menos eso creía. Salí con algunas mujeres a lo largo de los años, pero nunca sentí esa conexión real con ninguna de ellas. Siempre faltaba algo que no podía identificar. Y ahora entiendo qué era lo que faltaba. Ellas no eran tú. Nunca fueron tú. Cuando llegaste a solicitar el trabajo hace 3 años, algo dentro de mí se sintió extrañamente familiar, pero nunca hice la conexión consciente. Simplemente supe que quería que te quedaras, que había algo especial en ti que necesitaba tener cerca. Renata se inclinó hacia adelante, sus frentes casi tocándose, respirando el mismo aire en ese espacio pequeño e íntimo que se había formado entre ellos. ¿Y ahora qué hacemos con esto?, preguntó ella en un susurro. Ahora que lo sabemos todo.
Ahora que ambos confesamos lo que sentíamos, ¿qué sigue? No puedo volver a trabajar para ti, Santiago. No después de esto. Ya no puedo pretender que solo eres mi jefe cuando mi corazón late así de fuerte cada vez que entras por esa puerta. Santiago se quedó en silencio por un largo momento, su pulgar acariciando suavemente el dorso de la mano de Renata, sintiendo la suavidad de su piel, la delicadeza de sus dedos, la vida que pulsaba bajo su tacto. Había tomado decisiones de negocios por millones de pesos en segundos. Había arriesgado fortunas en inversiones complicadas sin pestañear, pero esta decisión, este momento, era el más importante de toda su vida. «No quiero que trabajes para mí», dijo finalmente, levantando la mirada para encontrarse con esos ojos castaños que lo habían cautivado desde que tenía 13 años. «No quiero que seas mi empleada, Renata. Quiero darnos la oportunidad de ser lo que debimos haber sido hace 15 años si el mundo no nos hubiera separado». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Renata, su voz apenas un hilo de sonido, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Santiago podía escucharlo. Él se puso de pie, tirando suavemente de ella para que se levantara también, y la tomó por la cintura con una delicadeza reverente, como si fuera algo precioso y frágil que podría romperse si no tenía cuidado. «Estoy diciendo que quiero conocerte de nuevo, pero esta vez como el hombre que soy ahora conociendo a la mujer en la que te convertiste», respondió Santiago, su voz profunda resonando con sinceridad. «Quiero llevarte a cenar cuando salgas de aquí, no como un favor o por obligación, sino como una cita de verdad. Quiero llevarte al parque de Chapultepec y comprar algodones de azúcar como hacíamos cuando éramos niños. Quiero escuchar todas tus historias, conocer cada cicatriz que la vida dejó en ti y mostrarte las mías. Quiero que Martín nos vea juntos y sepa que está bien que su mamá sea feliz. Quiero...» Hizo una pausa, respirando profundo antes de continuar. «Quiero enamorarme de ti otra vez, pero esta vez hacerlo bien, sin miedos, sin secretos, sin barreras entre nosotros. ¿Me darías esa oportunidad?». Las lágrimas de Renata caían ahora sin control, pero su sonrisa era la más radiante que Santiago había visto jamás, iluminando toda la habitación con su luz. «Sí», susurró ella, «sí, 1000 veces sí, porque yo nunca dejé de estar enamorada de ti y creo que nunca lo estaré». Los días que siguieron a esa confesión fueron como vivir en un sueño del que ninguno de los dos quería despertar, una realidad alternativa donde el pasado y el presente se entrelazaban creando un futuro lleno de posibilidades infinitas. Santiago llegaba cada tarde al hospital, pero ya no solo como el amigo preocupado o el salvador benevolente, sino como el hombre que cortejaba a la mujer que amaba con una devoción que sorprendía hasta a él mismo. Traía flores diferentes cada día, un día margaritas, al siguiente rosas rojas, luego girasoles que iluminaban la habitación con su alegría amarilla. Pero lo que más emocionaba a Renata no eran las flores costosas, sino los pequeños detalles que demostraban que Santiago realmente la escuchaba, que le importaba. Un día trajo una bolsita de dulces de tamarindo porque ella había mencionado casualmente que eran sus favoritos de niña. Otro día apareció con un libro de poesía de Jaime Sabines, porque Renata le había contado que su abuela solía leerle esos poemas antes de dormir. Y una tarde, Santiago entró con una bolsa de papel arrugada que contenía tortas de jamón de la misma fonda cerca de su antigua secundaria, esas mismas tortas que compartían los viernes hace 15 años, y ambos rieron y lloraron mientras comían y recordaban. Las conversaciones entre ellos fluían con una facilidad natural que sorprendía a cualquiera que los viera, como si los 15 años de separación nunca hubieran existido, como si fueran dos piezas de un rompecabezas que finalmente habían encontrado su lugar perfecto una al lado de la otra. Renata le contó sobre los años difíciles después de la secundaria, sobre cómo tuvo que dejar sus sueños de estudiar diseño gráfico para ayudar a su familia económicamente, sobre el novio que la embarazó a los 20 años y desapareció antes de que Martín naciera,
sobre las noches de insomnio trabajando en 2 empleos para poder darle a su hijo lo mínimo necesario. Santiago escuchaba cada palabra con atención reverente, admirando la fortaleza de esa mujer que había enfrentado tormentas que habrían destruido a personas más débiles y aún conservaba esa dulzura, esa capacidad de amar incondicionalmente. Él también se abrió como nunca lo había hecho con nadie, confesándole sus propios miedos e inseguridades, cómo el éxito empresarial había llegado a costa de una soledad profunda, cómo había construido una mansión enorme pero vacía porque no tenía con quién llenarla, cómo cada logro profesional se sentía hueco sin alguien especial con quien compartirlo. Cuando Martín llegó a mi puerta esa mañana, confesó Santiago una tarde con la voz cargada de emoción, me di cuenta de que mi vida había estado en pausa durante años, esperando este momento sin saberlo. Martín notó el cambio entre su mamá y el señor Santiago, claro que lo notó, porque los niños siempre perciben esas cosas que los adultos creen poder ocultar. Veía cómo la cara de Santiago se iluminaba cuando entraban a la habitación del hospital, cómo su mamá se arreglaba el cabello y se pellizcaba las mejillas para tener más color antes de que él llegara, cómo se miraban con esos ojos que hablaban un idioma silencioso que solo ellos entendían. Una tarde, mientras regresaban a la mansión después de la visita al hospital, Martín miró a Santiago desde el asiento del copiloto con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando están a punto de decir algo importante. «Tío Santiago, ¿tú quieres a mi mami?», preguntó sin rodeos con esa honestidad brutal de la infancia que no conoce la diplomacia. Santiago casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo en el semáforo, sintiéndose como un adolescente descubierto en una travesura. Bueno, tartamudeó sin saber exactamente cómo responder esa pregunta a un niño de 7 años. «Sí, Martín, sí quiero mucho a tu mami. ¿Eso te molesta?». El niño se quedó pensativo por un momento, mirando por la ventana los edificios que pasaban, procesando esta información con la seriedad de un juez. Luego se giró hacia Santiago con una sonrisa enorme que le iluminó toda la cara. «No me molesta», declaró Martín con convicción. «Me gusta. Porque mi mami también te quiere a ti, lo veo en cómo te mira. Y porque tú eres bueno con nosotros, nos cuidas. Cuando mi papá de verdad se fue, mami lloró mucho y yo era muy pequeño, pero me acuerdo. Pensé que nunca iba a tener un papá. Pero contigo me siento como si tuviera uno. ¿Está mal que piense eso?». Santiago tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse, sintiendo una emoción tan profunda en el pecho que casi le dolía físicamente. Estiró el brazo y revolvió el cabello de Martín con cariño, con ese gesto paternal que se había vuelto tan natural entre ellos. «No está nada mal, campeón. Para mí sería un honor ser como un papá para ti, si tú me dejas. Y te prometo que siempre voy a cuidar de ti y de tu mamá, pase lo que pase». Martín asintió satisfecho con esa respuesta y luego agregó con esa lógica simple pero perfecta de los niños: «Entonces deberías pedirle que sea tu novia oficialmente, como hacen en las películas. Las mamás de mis amigos dicen que los hombres de antes eran más románticos y hacían esas cosas». Santiago rió, sorprendido por la sabiduría de ese niño pequeño que acababa de darle el empujón que necesitaba. 2 días después, Santiago llegó al hospital con un plan específico en mente y el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todo el edificio podía escucharlo. Renata estaba de pie junto a la ventana, ya sin muletas, caminando por su cuenta aunque todavía con un ligero cojeo que iría desapareciendo con el tiempo. Llevaba puesto un vestido color durazno que Santiago le había comprado la semana anterior y que realzaba el tono cálido de su piel, el cabello suelto sobre los hombros, y cuando se giró al escucharlo entrar, la luz del atardecer que entraba por la ventana la iluminó de una manera que le quitó el aliento. «Tengo una sorpresa para ti», anunció Santiago con una sonrisa nerviosa, extendiendo su mano hacia ella. «¿Confías en mí?». Renata tomó su mano sin dudar, sintiendo esa corriente eléctrica que siempre pasaba entre ellos cuando se tocaban, y asintió. Santiago la guió fuera de la habitación por el pasillo hasta el elevador y luego hasta la azotea del hospital, un lugar que normalmente estaba cerrado,
pero que él había conseguido permiso especial para usar. Cuando abrió la puerta y Renata salió a la azotea, se quedó sin aliento ante lo que vio. Había una manta extendida en el suelo con cojines cómodos, velas protegidas del viento con cristales y una pequeña mesa con comida de la fonda de su antigua secundaria. Pero lo que realmente la hizo llorar fue el pequeño reproductor de música que tocaba suavemente «Bésame mucho», la canción que su abuela cantaba cuando ella era niña. «Santiago», susurró, llevándose las manos a la boca. «Esto es... No puedo creer que hicieras todo esto por mí, que te acordaras de cada pequeño detalle que te conté, que me hicieras sentir como si fuera la persona más importante del mundo entero». Santiago la tomó de la mano y la guió hasta la manta, donde se sentaron juntos bajo el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y rosa, con los últimos rayos del sol. La Ciudad de México se extendía ante ellos en todas direcciones, bulliciosa y viva. Pero en ese momento, en esa azotea, solo existían ellos dos y el peso de todas las palabras no dichas que flotaban en el aire entre ambos. Santiago sirvió las tortas en platos de plástico, abrió las aguas frescas de horchata que había traído y durante un rato simplemente comieron y conversaron sobre cosas triviales, disfrutando de la normalidad de ese momento después de tantos meses de drama y dolor. Pero Renata podía sentir que Santiago estaba nervioso, que había algo más detrás de todo esto, algo importante que estaba a punto de decir. Lo conocía lo suficientemente bien ahora para leer las señales. La manera en que jugaba con el vaso de plástico entre sus manos, cómo se aclaraba la garganta cada pocos minutos, cómo sus ojos la buscaban constantemente, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. Cuando terminaron de comer y la música seguía tocando suavemente en el fondo, Santiago se puso de pie y le extendió la mano nuevamente. «¿Bailas conmigo?», preguntó con esa timidez que a veces todavía asomaba, ese rastro del chico de 13 años que nunca se había ido del todo. Renata aceptó su mano y se dejó guiar hasta quedar de pie frente a él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, escuchar el latido acelerado de su corazón. Santiago la rodeó con sus brazos. Ella apoyó la cabeza en su pecho y comenzaron a moverse lentamente al ritmo de la música, mientras el mundo giraba a su alrededor sin que ellos le prestaran atención. Era el primer baile de sus vidas juntos, aunque en cierto modo sentía como si hubieran estado bailando esta danza durante 15 años, moviéndose en círculos hasta que finalmente sus caminos se cruzaron en el momento exacto en que ambos estaban listos para encontrarse. «Renata», murmuró Santiago después de unos minutos, su voz resonando contra el oído de ella. «Hay algo que necesito decirte, algo que he estado queriendo decir desde hace semanas, pero no encontraba el momento perfecto. Aunque tal vez no exista el momento perfecto, tal vez solo exista este momento, aquí y ahora, contigo en mis brazos». Ella levantó la cabeza para mirarlo, viendo en sus ojos cafés toda la vulnerabilidad y el amor que este hombre orgulloso había aprendido a mostrar gracias a ella. «Dime», susurró Renata con el corazón acelerado, «puedes decirme lo que sea. Estos meses cuidando de Martín, visitándote en el hospital, compartiendo mi vida con ustedes, han sido los más significativos de toda mi existencia», comenzó Santiago, las palabras saliendo directas del corazón. «Me hicieron darme cuenta de que todo lo que había construido antes, el dinero, la empresa, la mansión, no significaban absolutamente nada porque estaba viviendo solo para mí mismo, sin nadie con quien compartir las alegrías o las tristezas. Tú y Martín me dieron algo que ninguna cantidad de éxito profesional podría darme jamás. Me dieron una razón para despertar cada mañana con una sonrisa, una razón para volver a casa al final del día, una razón para pensar en el futuro en lugar de solo sobrevivir el presente. Y sé que esto puede parecer apresurado, sé que técnicamente llevamos juntos solo unos meses, pero también sé que te he estado amando desde hace 15 años sin saberlo, esperándote sin darme cuenta de que te estaba esperando». Santiago hizo una pausa, tomando aire profundamente antes de continuar con lo que había planeado decir. «El doctor me confirmó ayer que te van a dar de alta la próxima semana.
Estás completamente recuperada, fuerte, lista para volver a tu vida. Y yo quiero pedirte algo, pero necesito que sepas que puedes decir que no sin miedo, sin preocuparte por lastimar mis sentimientos. Renata sintió que se le hacía un nudo en la garganta, presentiendo lo que venía, pero sin atreverse a creer que realmente estaba sucediendo, que después de años de lucha y soledad, la vida finalmente le estaba dando algo hermoso sin pedirle nada a cambio. ¿Qué es lo que quieres pedirme?, logró articular, aunque su voz temblaba tanto que apenas la reconocía como propia. Santiago tomó las manos de Renata entre las suyas, mirándola con una intensidad que le robó el aliento, con una sinceridad tan pura que Renata supo que cada palabra que estaba a punto de escuchar sería completamente verdadera. Renata, ya me encargué de todo. Hablé con tu casero y le pagué lo que quedaba del contrato de renta de tu departamento. Contraté una empresa de mudanzas que empacó todas tus cosas con cuidado, cada foto, cada recuerdo, todo lo que era importante para ti y para Martín. No lo hice para presionarte ni para que te sintieras obligada a nada. Lo hice porque quiero que sepas que hay un lugar para ustedes en mi vida, un lugar permanente si tú lo quieres. La mansión ya no se siente como mi casa, se siente como nuestra casa. Martín dejó su huella en cada rincón y tú la llenaste de vida incluso sin estar físicamente ahí. Así que lo que te quiero pedir es esto. Cuando salgas del hospital la próxima semana, ven a casa conmigo. No como mi empleada, no como mi invitada temporal, sino como... Se detuvo buscando las palabras exactas. Como la mujer que amo y que quiero en mi vida para siempre. Renata sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o dolor, sino de una felicidad tan abrumadora que su cuerpo no tenía otra forma de expresarla. Había pasado tantos años creyendo que su vida sería una lucha constante, que el amor verdadero era algo que solo existía en las películas, que su destino era trabajar duro y criar a su hijo sola, sin esperar nada más de la vida. Y ahora este hombre, este millonario que podría tener a cualquier mujer que quisiera, le estaba ofreciendo un hogar, una familia, un futuro lleno de posibilidades que nunca se había atrevido a soñar. Santiago, susurró, su voz quebrada por la emoción, yo no tengo nada que ofrecerte a cambio. No tengo dinero, no tengo estudios universitarios, no tengo nada más que un hijo maravilloso y un corazón que te pertenece completamente. ¿Estás seguro de que eso es suficiente para ti? ¿Estás seguro de que no te vas a arrepentir? Él la abrazó con fuerza, besando su frente con una ternura infinita, y respondió con una convicción absoluta en su voz. Eso es todo lo que necesito. Eso es más de lo que podría pedir. Ustedes dos son mi familia, Renata. Dime que sí, por favor. Dime que vendrás a casa conmigo y que me darás la oportunidad de hacerte feliz por el resto de nuestras vidas. Y Renata, con el corazón desbordado de amor, respondió lo único que podía responder, lo único que su alma había estado esperando decir desde que tenía 12 años. Sí, mi amor, sí, 1000 veces sí. La semana que siguió fue un torbellino de emociones, preparativos y expectativas que mantenían a todos en un estado de excitación nerviosa constante. Santiago pasaba las tardes en la mansión, arreglando el cuarto principal para Renata, asegurándose de que tuviera todo lo que pudiera necesitar, mientras Martín ayudaba eligiendo colores para las paredes y decidiendo dónde colocar las fotografías familiares. El niño estaba más emocionado de lo que Santiago lo había visto nunca, corriendo de un lado a otro de la casa, preguntando cada 5 minutos cuándo llegaría su mamá, planeando todas las cosas que harían juntos cuando finalmente estuvieran todos bajo el mismo techo. Santiago había contratado a un decorador para que transformara uno de los cuartos vacíos en un espacio perfecto para Martín, con una cama nueva en forma de coche de carreras, estantes llenos de libros y juguetes, y un pequeño escritorio junto a la ventana donde pudiera hacer su tarea mientras veía el jardín. Pero había algo más que Santiago estaba planeando en secreto, algo que solo él sabía, algo que había estado organizando con la ayuda de Marta
y que sería la sorpresa final para cerrar este capítulo de sus vidas y comenzar uno nuevo. Cada vez que pensaba en el plan, sentía mariposas en el estómago como un adolescente enamorado, nervioso pero absolutamente seguro de que era lo correcto. Finalmente llegó el día del alta médica, y Santiago se levantó antes del amanecer, sin haber dormido casi nada durante la noche, repasando mentalmente cada detalle de lo que tenía planeado, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Se duchó, se vistió con unos jeans oscuros y una camisa blanca, nada muy formal pero tampoco demasiado casual, y despertó a Martín con suavidad para que se preparara. El niño saltó de la cama con energía renovada, vistiéndose en tiempo récord con la ropa que había elegido la noche anterior, su mejor pantalón y la camisa que su mamá le había regalado en su cumpleaños. Mientras desayunaban rápidamente, Santiago notó que sus propias manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café, y se rió de sí mismo por estar tan nervioso cuando técnicamente solo iban a recoger a Renata del hospital como habían hecho cientos de veces antes. Pero este día era diferente. Este día marcaba el verdadero comienzo de su vida juntos, y el peso de esa realidad hacía que cada momento se sintiera cargado de significado. Cuando llegaron al hospital, Renata ya estaba lista, sentada en una silla de ruedas como requería el protocolo, aunque ya no la necesitara, vestida con un vestido color menta que Santiago le había llevado la semana anterior y que hacía resaltar el color de sus ojos, con el cabello peinado en ondas suaves y una sonrisa radiante que iluminaba toda la habitación. ¡Mami!, gritó Martín corriendo hacia ella y lanzándose a sus brazos con tanta fuerza que casi la tira de la silla. Renata lo abrazó con lágrimas en los ojos, besando su cabeza una y otra vez, sintiendo que finalmente, después de meses de separación y dolor, tenía a su hijo en sus brazos fuera de ese hospital, listos para volver a su vida juntos. Santiago se acercó más despacio, saludándola con un beso suave en la mejilla que hizo que ambos se sonrojaran como adolescentes, y luego se encargó de todos los papeles del alta, mientras una enfermera llevaba a Renata y Martín hacia la salida. El trayecto en coche hacia Polanco fue alegre, lleno de conversación y risas, con Martín contándole a su mamá sobre todas las cosas emocionantes que tenía su nuevo cuarto, sobre cómo había aprendido a hacer hot cakes los domingos con el tío Santiago, sobre los amigos que había hecho en su nueva escuela. Renata escuchaba cada palabra con atención devota, maravillada de ver cómo su hijo había florecido durante estos meses, cómo la tragedia que pudo haberlos destruido en realidad los había llevado a un lugar mejor. Cuando el coche se detuvo frente a las rejas de la mansión, Renata sintió un nudo de emoción en la garganta al darse cuenta de que esta vez no estaba llegando como empleada, sino como alguien que realmente pertenecía a ese lugar. Santiago abrió la puerta principal con una sonrisa misteriosa en los labios, haciéndose a un lado para dejar pasar primero a Renata y Martín, y lo que vieron dentro hizo que ambos se quedaran completamente paralizados en el umbral. La sala estaba decorada con globos en tonos pastel. Había un letrero enorme que decía «Bienvenida a casa, Renata», colgado sobre la escalera, y sobre la mesa del comedor había una torre de cupcakes decorados con flores de azúcar. Pero lo que realmente llamó la atención de Renata fue la pared del fondo, donde Santiago había creado una línea de tiempo fotográfica de sus vidas. Fotos de la secundaria que él había conseguido del archivo escolar, fotos de Martín bebé que había tomado del departamento, fotos de los tres juntos en el hospital y espacios en blanco al final esperando ser llenados con las memorias futuras que crearían juntos. «Santiago», murmuró Renata, llevándose las manos a la boca mientras las lágrimas corrían libremente. «Esto es, no tengo palabras para describir lo que siento en este momento». Marta apareció desde la cocina con una bandeja de chocolate caliente, saludando a Renata con un abrazo cálido y dándole la bienvenida oficialmente a la casa. Martín ya había corrido escaleras arriba para mostrarle a su mamá su nuevo cuarto, gritando emocionado desde el segundo piso para que subieran a verlo. Pero Santiago detuvo a Renata con suavidad, tomándola de la mano antes de que pudiera seguir a su hijo.
«Espera un momento», dijo Santiago, su voz temblando ligeramente. «Hay algo más que necesito hacer antes de que entremos completamente en esta nueva etapa de nuestras vidas». Sacó del bolsillo de su camisa una pequeña caja de terciopelo negro y el corazón de Renata dejó de latir por un segundo completo cuando comprendió lo que estaba a punto de suceder. Santiago se arrodilló frente a ella en medio de la sala, con la luz del sol entrando por las ventanas, iluminando la escena como si el universo mismo estuviera bendiciendo este momento, y abrió la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, una banda de oro con 3 pequeños diamantes incrustados que representaban, Renata lo supo instintivamente, a los 3 miembros de su nueva familia. «Renata Jiménez», comenzó Santiago, y tuvo que hacer una pausa para controlar la emoción que amenazaba con quebrar su voz. «Tú llegaste a mi vida cuando yo estaba perdido sin saberlo, cuando había construido un imperio, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Me enseñaste que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en las personas que amas. Me diste un hijo sin pedirme nada a cambio. Me mostraste lo que significa ser una familia de verdad. Y ahora, frente a Dios y frente a Martín, que nos observa desde arriba de la escalera pretendiendo que no está espiando, quiero pedirte algo». Hizo una pausa, sonriendo hacia donde efectivamente Martín estaba asomado con los ojos enormes y una sonrisa de oreja a oreja. «No te quiero en esta mansión como mi invitada. No te quiero aquí como la mujer que cuido por obligación o gratitud. Te quiero aquí como mi esposa, como la persona con quien quiero despertar cada mañana y a quien quiero besar cada noche antes de dormir. ¿Te casarías conmigo, Renata? ¿Me darías el honor de ser tu esposo y el padre de Martín para el resto de nuestras vidas?» Renata se dejó caer de rodillas frente a Santiago, sin importarle su pierna que todavía estaba un poco débil, sin importarle nada, excepto ese hombre que había transformado su vida de formas que nunca imaginó posibles. Tomó su rostro entre sus manos temblorosas, mirándolo a los ojos con todo el amor que había guardado durante tantos años y que ahora finalmente podía expresar sin miedo. «Sí», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. «Sí quiero casarme contigo, Santiago. Quiero ser tu esposa. Quiero construir una familia contigo. Quiero que Martín crezca con un padre que lo ame como tú lo amas. Quiero envejecer a tu lado. Quiero compartir cada alegría y cada desafío. Quiero darte todo el amor que mi corazón puede dar y que ha sido tuyo desde que tenía 12 años». Santiago deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas y luego la besó con una pasión y ternura que hizo que el mundo dejara de existir a su alrededor, que el tiempo se detuviera, que todo el dolor del pasado se borrara dejando solo este momento perfecto, este amor que había esperado 15 años para florecer. Martín bajó corriendo las escaleras gritando de felicidad, lanzándose sobre ambos en un abrazo grupal que los hizo caer hacia atrás riendo, los 3 en el suelo de la sala, abrazados, completos. Y en ese momento, con el sol brillando sobre ellos y la vida extendiéndose hacia adelante llena de promesas y posibilidades, Renata supo con absoluta certeza que todo el dolor, todas las lágrimas, todas las noches de soledad, habían valido la pena porque la habían traído exactamente aquí, a este lugar, con estas personas, a esta familia que la vida había estado guardando para ella todo el tiempo. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo creer nuevamente en el poder del amor verdadero y la importancia de la familia, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Cada historia que comparto aquí está hecha con el corazón, con la esperanza de recordarte que los finales felices existen, que el amor puede encontrarnos cuando menos lo esperamos y que las familias se construyen no solo con sangre, sino con compromiso, sacrificio y un amor incondicional. La historia de Santiago, Renata y Martín nos enseña algo fundamental, que a veces el destino nos separa no para castigarnos, sino para prepararnos, para convertirnos en las personas que necesitamos ser antes de reencontrarnos con aquellos que estaban destinados a estar en nuestras vidas. Que el verdadero amor no tiene prisa, puede esperar 15 años
o toda una vida si es necesario, porque cuando finalmente llega, llega para quedarse. Que una familia no siempre empieza de la manera tradicional, pero cuando está formada por corazones que se eligen mutuamente cada día, es la más fuerte y hermosa que puede existir. Así que hoy, sea cual sea tu situación, te recuerdo que nunca es tarde para encontrar tu hogar, para ser amado como mereces, para formar la familia con la que siempre soñaste. La vida tiene formas misteriosas de unir a las personas correctas en el momento perfecto, y tu historia, tu final feliz, podría estar esperándote a la vuelta de la esquina. Que Dios bendiga tu camino, ilumine tus pasos hacia el amor verdadero y te permita construir la familia que tu corazón anhela. Amén.